La verdad es que uno en la carretera aprende a leer a la gente a la distancia, a adivinar las historias que carga el polvo en la ropa o las grietas en las manos. Por eso, cuando la vi a la orilla del asfalto, creí que era una mujer de la calle, una de esas almas que la noche se traga y el día escupe sin piedad. Pero estaba a punto de descubrir, de la manera más dura, que en realidad era la hermana de mi propia esposa. Una lección que el motor de mi camión y el silencio del desierto me grabaron para siempre en el corazón. El sol caía a plomo sobre la carretera 57, derritiendo la línea amarilla que separa San Luis Potosí de Querétaro. Llevaba horas con el puro ronroneo del motor Scania como compañía, porque en el radio PX solo se escuchaba el freír de la estática. Mi cabeza era un nudo de cuentas por pagar, del taller que soñaba abrir y de ese silencio en casa que pesaba más que cualquier carga. Mi matrimonio con María Fernanda ya no tenía palabras, solo el eco de lo que un día fuimos, y eso, compa, es la peor clase de soledad que existe. Entonces la vi, parada junto a un huizache seco, con un vestido rojo tan corto que parecía un grito de guerra y unas botas altas que seguramente le cosían las piernas. Tenía el pulgar levantado, pero la mirada fija al frente, una mezcla de cansancio y desafío que te calaba los huesos. No pedía, exigía que alguien se detuviera. El primer instinto, el que te enseña la carretera a golpes, fue seguir de largo. Uno ya carga con sus propios problemas, como para andar levantando los ajenos. Más problemas no, por favor, me dije para mis adentros mientras mi mano apretaba el volante. Pero algo en su postura, en esa dignidad rota que se negaba a caer, me detuvo. Fue una corazonada, una de esas que no se pueden explicar. Escuché el siseo de los frenos de aire y orillé el armatoste en la acera polvorienta. La nube de tierra la cubrió por un segundo. Bajé el vidrio del copiloto y el calor del desierto me golpeó la cara como una bofetada. ¿A dónde vas?, le pregunté, tratando de que mi voz sonara firme, sin dejar ver la duda que me carcomía. Ella se acercó despacio y solo entonces vi los raspones en sus piernas y el maquillaje corrido bajo sus ojos. Sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a la mirada. «A donde me lleve el destino, camionero», me respondió con una voz ronca, gastada. Esa respuesta, tan llena de nada y de todo, fue la primera pieza de un rompecabezas que yo no sabía que estaba a punto de armar. La dejé subir sin decir más. El olor de un perfume barato y dulce se mezcló con el aroma a diésel y a café viejo de mi cabina. Se sentó y se quedó quieta, con las manos sobre su regazo, mirando el paisaje reseco pasar por la ventana como si estuviera viendo una película de su propia vida. Los primeros kilómetros fueron un silencio pesado, incómodo, de esos que te hacen pensar si tomaste la decisión correcta. Yo solo pensaba en llegar a San Juan del Río, dejarla ahí y olvidarme del asunto. De pronto, rompió el silencio sin voltear a verme, con la vista perdida en el horizonte. «¿Usted cree que el dinero arregla todo?», preguntó al aire. Solté una risa seca, de esas que se aprenden con los años. «Arregla casi todo», le contesté, «y lo que no arregla, lo tapa». Ella se rió también, una risa corta y amarga que sonó como a vidrio roto. Fue la primera vez que algo en ella pareció humano, real. Pero en esa risa había algo más, algo que no cuadraba con la mujer que yo había imaginado. Había una educación extraña en su forma de hablar, una manera de construir las frases que no correspondía a alguien que vive al día en la orilla del camino. Hacía pausas antes de responder, como si eligiera cada palabra con un cuidado que solo da la costumbre de haber sido escuchada. Y en ese instante, una pregunta comenzó a taladrarme la cabeza. ¿Quién era realmente la mujer del vestido rojo que viajaba a mi lado? Supe entonces que este viaje no sería uno más, que la respuesta a esa pregunta iba a cambiar el rumbo
de mi propia carretera. Mientras ella seguía con la mirada fija en el desierto, yo no podía dejar de pensar en lo grande y solitaria que es esta vida, en cuántas almas andan por ahí, cargando historias que nadie conoce. Es bueno saber que uno no está solo en esto. Antes de contarles qué fue lo que me dijo después, esa verdad que partió mi mundo en dos, tómense un segundo para escribir en los comentarios desde qué ciudad o desde qué país me acompañan en esta ruta. A veces, saber que el rugido de este motor se escucha lejos ayuda a que el camino no se sienta tan largo. El silencio dentro de la cabina se hizo pesado, más denso que el calor que entraba por la ventana entreabierta. Yo solo escuchaba el rugido del motor y el palpitar de mi propia desconfianza. Ella, Lucía, miraba el paisaje pasar, como si buscara algo que ya no existía, sus dedos dibujando formas invisibles sobre el cristal empolvado. Había algo en su quietud que no encajaba con la imagen de una mujer desesperada en la carretera. Era una calma extraña, como la que precede a una tormenta que lleva mucho tiempo gestándose en el alma. Una que yo conocía bien. Fue ella quien rompió el hielo de nuevo, su voz ya no tan ronca, sino con un matiz de cansancio y melancolía. Me contó que se llamaba Lucía y que venía de Aguascalientes, de una familia que antes tenía tierras, campos de agave que pintaban el horizonte de azul. Hablaba de una traición, una de esas que no se anuncian, de las que llegan vestidas de promesas y te dejan con el alma en los huesos. Dijo que lo había perdido todo, no por mala suerte, sino porque alguien de su propia sangre se lo había arrebatado sin piedad. Yo asentía con la cabeza, sin decir mucho, porque en este oficio uno aprende a ser más oreja que boca. La gente en la carretera no busca consejos, busca un oído que no juzgue, un espacio donde vaciar el peso que llevan dentro. Pero mientras ella hablaba de una herencia y de una disputa familiar, mi mente no dejaba de darle vueltas a sus manos. Estaban cuidadas, con las uñas limpias, aunque un poco maltratadas. No eran las manos de alguien que llevara mucho tiempo a la intemperie. Eran detalles pequeños, casi invisibles, pero en mi mundo los detalles lo son todo. De repente, su mirada se fijó en el tablero de mi camión. Se quedó observando los indicadores, las luces, el tacómetro. Yo seguía con la vista al frente, pero la sentía escudriñando cada rincón de mi cabina con una familiaridad que me puso en alerta. Luego, con una naturalidad que me heló la sangre, estiró la mano y ajustó la velocidad del ventilador, encontrando el punto exacto que yo siempre buscaba. No preguntó, no dudó, simplemente lo hizo, como si aquella cabina fuera una extensión de su propia casa, de su propia vida. Entonces me soltó la pregunta que lo cambió todo. Con la voz tranquila, como quien comenta el clima, dijo: «Este motor es un Scania R500, ¿verdad?». Yo solo pude asentir, sorprendido. Y ella continuó, diciendo que esos modelos eran buenos, aguantadores, pero que había que tener cuidado con el diferencial, que solía dar problemas si se le cargaba de más en las subidas. Se me secó la boca. Aquello no era una conversación casual, era conocimiento. Conocimiento que una mujer de la calle, como yo había pensado, no tendría por qué tener. La miré de reojo y vi una sombra de sonrisa en sus labios, una sonrisa triste. La imagen que yo había construido de ella en mi cabeza se hizo pedazos. Cada palabra que salía de su boca era una pieza de un rompecabezas que no entendía, pero que empezaba a darme miedo. Ya no era una extraña pidiendo un aventón, era un misterio sentado a mi lado, un misterio que olía a perfume barato y a diésel, una mezcla imposible que me revolvía el estómago y la curiosidad. ¿Quién era realmente esta mujer que conocía los secretos de mi motor mejor que muchos colegas? ¿De qué estaba huyendo en realidad? Horas después,
Cuando el sol empezaba a caer y el cielo se teñía de naranja y morado, decidí parar en un paradero cerca de San Juan del Río. Era un lugar humilde, de esos con una sola tienda, una bomba de gasolina y unos bancos de concreto que habían visto pasar miles de historias. Necesitaba estirar las piernas y, más que nada, necesitaba poner un poco de distancia entre sus palabras y mis pensamientos. Le compré un refresco, que ya estaba tibio por el calor del día, y nos sentamos en uno de esos bancos, mirando los tráileres pasar. Allí, con el ruido de la carretera de fondo, su coraza terminó de romperse. Habló más bajo, con la mirada perdida en el horizonte, como si le contara su historia no a mí, sino al viento del desierto. Me habló de su hermana. Dijo que su hermana se había quedado con todo, con la casa familiar, con las tierras de su madre, con el apellido limpio y respetado en el pueblo. Y entonces hizo una pausa que pareció durar una eternidad, tragó saliva y añadió: y también se quedó con el hombre que juraba que me amaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor pegajoso de la tarde. La historia de una traición familiar era una cosa, pero aquello tenía un peso distinto, un dolor más profundo y personal. El aire se llenó de una tensión que casi se podía tocar. Yo no sabía qué decir, qué consuelo ofrecer ante una herida tan grande. Así que me quedé callado, esperando, sintiendo que estábamos al borde de un precipicio del que no sabía si podríamos regresar. Mi corazón empezó a latir con una fuerza extraña, un presentimiento oscuro que se me instaló en el pecho. Había algo en su tono, en la forma en que pronunció la palabra hermana, que me sonó familiar, dolorosamente familiar. Con la garganta seca me atreví a preguntar, casi en un susurro, sintiendo el peso de cada sílaba: ¿Tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Necesitaba saberlo, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera, que siguiera mi camino y dejara aquel misterio en el olvido. Ella giró la cabeza lentamente y me miró a los ojos. Por primera vez desde que subió al camión, me sostuvo la mirada sin titubear, y en sus ojos vi un reflejo de los ojos de mi esposa, una chispa de desafío y de tristeza que conocía demasiado bien. Fue como mirarme en un espejo roto que devolvía una verdad que no quería ver. Y entonces, con una voz clara y firme que cortó el aire como un cuchillo, pronunció el nombre. Se llama María Fernanda. El mundo se detuvo. El sonido de los camiones en la carretera se desvaneció, el calor desapareció, y solo quedó el eco de ese nombre en mi cabeza. María Fernanda, el nombre de mi esposa, el nombre de la mujer con la que había compartido mi cama y mi vida durante los últimos 10 años. Me quedé mudo, paralizado en aquel banco de concreto, con el refresco tibio en la mano, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. La mujer a mi lado no era una desconocida, era mi cuñada. De repente, todo encajó. Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar con una violencia brutal. Su forma de hablar, educada y precisa, tan parecida a la de María. Fernanda, su mirada, con esa mezcla de orgullo y dolor. La historia de una herencia en Aguascalientes. Todo tenía sentido. Lucía era la hermana perdida, la que mi esposa siempre describía como la vergüenza de la familia, una mujer que, según ella, se había perdido en las drogas y en una vida de vicios, desapareciendo sin dejar rastro. Pero la mujer que tenía a mi lado no parecía una adicta. Parecía una mujer rota, sí, pero por el dolor, no por el vicio. Y entonces la avalancha de la verdad me golpeó con toda su fuerza. Lucía, sin tener la menor idea de quién era yo, le estaba confesando su historia más íntima al propio esposo de su hermana. Le estaba contando, con la voz quebrada por el recuerdo, cómo la habían expulsado de su propia casa, cómo la habían despojado de todo.
Me contó que la disputa no fue por simple avaricia, fue porque ella se negó a vender las tierras de su madre a unos inversionistas extranjeros que querían construir un complejo industrial. Eran las tierras donde habían crecido, el único legado tangible del amor de su madre. Pero María Fernanda, mi esposa, no lo vio así. Ella vio una oportunidad, una salida a la vida modesta que tanto odiaba. Aceptó el trato a espaldas de Lucía, firmó los papeles y se quedó con una fortuna que cambió su vida para siempre. Yo escuchaba, y cada palabra era una puñalada en mi conciencia, porque yo sabía de ese dinero. María Fernanda me había dicho que era una herencia lejana, un golpe de suerte. Nunca me cuestioné el origen, ciego por la comodidad que nos trajo. Con una parte de ese dinero, de esa traición, yo había comprado este mismo camión que ahora manejaba. El motor Scania R500, cuyo diferencial ella conocía también, era el símbolo rodante del dolor de la mujer sentada a mi lado. Me sentí el hombre más miserable del mundo. Era cómplice de una injusticia que desconocía, beneficiario de una traición que había destruido a una familia. El volante que sostenía todos los días entre mis manos estaba manchado de la pena de Lucía. Y ella seguía hablando, desahogándose, contándome cómo su hermana siempre le decía que el dinero era la única forma de sobrevivir en este mundo. Pero a mí me costó el alma perderlo todo, concluyó con un suspiro que pareció llevarse sus últimas fuerzas. La carretera ya no era la misma. El viaje había cambiado de sentido. Ya no transportaba mercancía de un punto a otro. Ahora transportaba el peso de una verdad que amenazaba con aplastarme. Miré a Lucía, vi su perfil recortado contra el último rayo de luz del atardecer y comprendí que el destino a veces tiene un sentido del humor muy cruel. Me había puesto en el camino a la única persona que podía mostrarme la verdadera cara de la mujer con la que compartía mi vida. Ya era casi noche cerrada cuando paramos en una gasolinera abandonada, de esas que parecen esqueletos olvidados al borde del camino. La luna llena cortaba la oscuridad del desierto y la única luz que teníamos era la del tablero del camión, una luz verde y tenue que se reflejaba en el rostro cansado de Lucía. El motor se apagó y un silencio profundo nos envolvió, tan grande que casi se podía oír el latido del corazón. Ella se quedó mirando el horizonte, como si buscara algo que ya no estaba allí. El aire olía a tierra seca y a la promesa de una tormenta lejana. Sentí que el momento de la verdad se acercaba, pesado y denso como el aire antes de llover. Ella giró la cabeza lentamente y me miró directamente a los ojos. Su mirada ya no tenía ese desafío del principio, ahora era algo más profundo, una mezcla de dolor y una extraña paz. Fue entonces cuando dijo las palabras que se quedaron grabadas en mi memoria para siempre. ¿Sabe lo que más duele, camionero?, preguntó con una voz que era apenas un susurro. No es el hambre, ni el frío, ni siquiera la soledad. Lo que más duele es que el dinero no solo separa familias, también compra el silencio de los que deberían gritar tu nombre. Su voz se quebró al final y vi cómo sus manos, que descansaban en su regazo, se apretaban con fuerza, los nudillos blancos bajo la luz verdosa del tablero. Traté de mantenerme calmado, de encontrar las palabras correctas, pero ¿qué le dices a alguien que te está mostrando el alma rota en pedazos? Lucía, le dije con la voz más suave que pude, hay cosas en esta vida que uno no elige. A veces el dinero llega manchado de sangre y uno ni siquiera se da cuenta. Uno lo acepta porque cree que es una bendición. Pero ella me interrumpió y su voz ahora era fría, cortante como un cuchillo. ¿Y tú, camionero, qué harías si un día descubrieras que la mujer con la que duermes, la que te da de comer, es la misma mentira que destruyó a su propia familia? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada, acusadora.
Cerré los ojos con fuerza como si eso pudiera borrar la imagen de mi esposa María Fernanda sonriendo en la foto que teníamos en la sala. La respuesta salió de mi garganta como un suspiro cansado, una verdad que ni yo mismo sabía que llevaba dentro. Seguiría manejando, le contesté abriendo los ojos y mirándola fijamente. Seguiría manejando porque si me detengo, si pienso demasiado en el peso de la carga, me hundo con todo y camión. En ese momento, en esa gasolinera olvidada, sentí que mi vida entera, mis 20 años en la carretera, se resumían en esa única frase. La carretera no te deja parar. Fue entonces cuando Lucía se rompió. Las lágrimas que había contenido durante tantos kilómetros empezaron a correr por sus mejillas, silenciosas pero devastadoras. No lloraba con ruido, era un llanto mudo, de esos que duelen más porque vienen de muy adentro. Dijo que lo único que necesitaba en este mundo era que alguien, una sola persona, escuchara su versión de la historia sin juzgarla, sin ponerle un precio a su dolor. Abrió su bolsa desgastada y, con manos temblorosas, sacó una fotografía vieja, doblada en las esquinas. Me la entregó. Eran dos niñas pequeñas, abrazadas frente a un campo inmenso de agave, sonriendo al sol, sin saber lo que el futuro les deparaba. Yo solo quería que alguien recordara que antes del dinero, de las tierras y de las traiciones, había amor, dijo entre sollozos, señalando la foto. Esa de la trenza más larga era yo. La otra era mi hermana María Fernanda. El nombre golpeó mi pecho como una piedra. Tomé la fotografía con las manos temblando, las yemas de mis dedos rozando la imagen de mi esposa cuando era una niña inocente antes de que el dinero le enseñara a construir muros. Era el mínimo acto de justicia que podía hacer por esa mujer rota. Sin decir nada, abrí la guantera y guardé la fotografía dentro, junto a mis mapas y mis papeles. Era un secreto que ahora compartiríamos los tres, aunque solo dos lo supiéramos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaban el cielo de naranja y morado, la dejé cerca de la entrada a Tepeji del río, como me había pedido. El aire estaba frío y una neblina baja cubría el asfalto, dándole al paisaje un aire de sueño. Lucía bajó del camión sin decir una palabra, sin mirar atrás. Se ajustó la bolsa al hombro y empezó a caminar por el acotamiento, una silueta solitaria que se fue haciendo cada vez más pequeña hasta que la neblina se la tragó por completo. Me quedé allí unos minutos, con el motor apagado, mirando el vacío que había dejado. No sabía si algún día volvería a verla, pero sentía que una parte de su historia se había quedado conmigo para siempre. Encendí el camión, pero antes de meter primera, tomé el radio. PX. Apreté el botón y hablé en voz baja, no para alguien en particular, sino para el universo, para quien quisiera escuchar, para quien ande en la carretera. Dije, nunca juzguen a una mujer por la ropa que lleva o por el cansancio en su mirada. A veces el verdadero pecado no está en ella, sino en el precio que el mundo le puso encima para que otros pudieran vivir cómodos. Solté el botón y el silencio volvió a llenar la cabina. Un silencio diferente, más pesado, más lleno de significado. Cuando regresé a casa días después, todo parecía igual, pero nada lo era. Miré a mi esposa, María Fernanda, de una manera distinta. Vi a la niña de la fotografía, pero también vi la sombra de la mujer que había construido su felicidad sobre las ruinas de su propia hermana. El dinero que antes representaba nuestro esfuerzo, nuestra seguridad, ahora pesaba en mis bolsillos como un puñado de piedras. La casa, el camión, todo lo que teníamos, estaba manchado por un silencio comprado. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, no pude cerrar los ojos. En la oscuridad de la habitación, me levanté y fui a la sala. Me senté en el sillón y me quedé mirando la foto de nuestra boda en la pared. Dos personas sonriendo, ajenas a la verdad que se escondía detrás de esa felicidad. Y entonces lo entendí.
Entendí que el amor que se compra con dinero es siempre el más caro de todos, porque se paga con el alma. En ese momento supe que mi carretera ya no sería la misma. Ya no transportaba solo mercancía. Ahora llevaba conmigo el peso de una verdad que la carretera siempre, tarde o temprano, se encarga de devolver. Y así termina el viaje de Ramiro. Pero la reflexión, esa, apenas comienza en nosotros. Historias como la de Lucía nos recuerdan que la carretera no solo está hecha de asfalto y diésel, sino de las verdades que cargamos en el alma. Cada persona que encontramos es un mundo, a veces roto, a veces silenciado, pero siempre con una historia que merece ser escuchada antes de ser juzgada. El dinero, compa, va y viene, pero la dignidad de una persona, esa no tiene precio. Ahora te toca a ti, que me has acompañado en este tramo del camino. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te llegó de esta historia. Y dime también desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Me llena el corazón saber que no vamos solos en esta ruta. Si crees que estas crónicas merecen seguir rodando, déjanos una luz de apoyo con tu pulgar arriba y suscríbete para que no te pierdas el próximo destino. Comparte este relato con alguien que necesite recordar que la verdad, como el sol del desierto, siempre encuentra una manera de salir. Y si de corazón quieres ayudarnos a ponerle combustible a este camión para seguir trayendo más historias, el botón de gracias está ahí para quien guste apoyarnos. No es una obligación, es solo un gesto entre compañeros de camino. Cuídate mucho en tu propia carretera. Que Dios te dé un viaje seguro y que nunca te falte la empatía para detenerte por quien lo necesita. Aquí te espero, en esta cabina que también es tuya. Nos escuchamos en la próxima historia, familia. Anden con cuidado.